Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase súper breve les voy a explicar algunos puntos clave para entender el texto que vamos a leer esta semana, que es el manual de Maite Alvarado de estrategias de lectura y escritura. Puntualmente vamos a focalizar en el capítulo 3, que están las estrategias de reformulación, pero para llegar a entender el trabajo de esta unidad, de esta secuencia didáctica de gramática del texto que empezamos esta semana, preparé este video con algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta. El capítulo 1 de ese manual es el que tiene las teorías que voy a presentar escuetamente en este recorrido y profundizar con algunos aportes de los apuntes que la autora referencia. En ese manual hay referencias a otros textos teóricos que hay que leer, así que algunos de esos otros aportes los voy a estar presentando aquí. El primer punto que tenemos que tener en cuenta, el primero de estos 15 datos, es que la autora en ese primer capítulo del manual nos va a explicar o retomar, digamos, nosotros ya sabemos y lo hemos visto el año pasado en Lingüística y Gramática 1, los distintos enfoques de enseñanza de la gramática, los más antiguos o lo que llamamos la gramática tradicional de carácter normativo, y uno de los más difundidos en el ámbito académico y que también llega a la escuela y tiene mucha preponderancia, que es la gramática estructural. En este caso, la autora nos habla también de las repercusiones de esos enfoques cuando son llevados a la escuela, generalmente asociados con ciertas formas pedagógicas de explicar o trabajar con estos fenómenos de la lengua de carácter mecánico y repetitivo. Todo esto ya lo sabemos, pueden ir a repasar también la línea de tiempo que tienen en la primera clase, y si están mirando este video en mi canal y quieren material al respecto, me escriben. También les dejo acá un enlace para que vean un resumen de las corrientes, porque lo que sucede a lo largo del siglo XX, como sabemos, a comienzos del siglo XX, la lingüística se establece como una ciencia a partir de Ferdinand de Saussure, de los aportes de este gran lingüista, y de ahí en adelante se suceden una cantidad cada vez mayor de teorías que van a intentar explicar y analizar el objeto de estudio que recorta Saussure, que es el lenguaje, compuesto por la lengua y el habla. Son algunas corrientes que prevalecen en el estudio que había propuesto Saussure, que era un recorte, digamos, de una unidad comunicativa centrada en la oración y también que le daba mucha atención al nivel de la palabra o de los fonemas. Y a partir de ahí, digamos, las ciencias que van haciendo aportes posteriores, si avanzamos en el tiempo, tienden a ampliar el objeto de estudio, y por eso llegamos en el periodo que nos interesa estudiar, en esta Lingüística y Gramática 2, llegamos a este momento en el cual la gramática pasa a ser una gramática del texto. Esto no significa que es el único enfoque, sino que es uno de los tantos que vamos a ver que se van sumando. Pueden, a través del Genially, ahí en el punto 3, llegar a este link para ver otro de los resúmenes que hice con las teorías del siglo XX hasta nuestros días. Maite Alvarado lo que sí retoma es una frase de Halliday y Hassan, que es una pareja de investigadores que a partir de los años 70 más o menos del siglo XX empiezan a estudiar y proponen como objeto de estudio de la gramática al texto como una unidad comunicativa a partir del uso. Obviamente estos dos investigadores se centran en esa falsa dicotomía, digamos, que estaba planteada desde la época de Saussure entre lengua y habla, entre estudiar el sistema o estudiar el uso. Proponen las dos cosas y lo que postulan es que no podemos dejar de lado que el lenguaje está en uso. La lengua se construye a partir de las interacciones que realizamos las personas, y lo que hay que estudiar son estas unidades semánticas que usamos para comunicarnos. Estos autores van a empezar a desarrollar en algunos de los ámbitos académicos las teorías, por ejemplo, acerca del texto como unidad, observando qué sucede hacia el interior del texto con las propiedades que adquiere según el momento y el lugar y los interlocutores, cómo se compone hacia adentro cada uno de esos textos.
Y hay otros dos autores, estos son dos investigadores que trabajaban juntos, Beurand y Dressler, que desde otra corriente llegan al mismo lugar, digamos, a pensar en el texto como unidad, y lo que postulan estos dos autores, que también es una de las sugerencias de Maite Alvarado para entender esta unidad, donde estamos parados, es la propuesta de Beurand y Dressler de entender las 7 reglas de textualidad. Yo no quiero ni pretendo que vayan a leer ese apunte porque no quiero abrir muchas más ventanas, simplemente en esta línea temporal me interesa que nos ubiquemos acá hacia fines del siglo XX o digamos a partir de los años 70, son estas 2-3 décadas donde se desarrollan fuertemente estas teorías y se le va a prestar mucha atención a estas reglas de qué es lo que hace un texto, lo que hace que un texto sea un texto. Y hay 2 de las características que son la coherencia y la cohesión, que son las estrellas. Más allá de que las otras también son importantes, estas son las 2 que están más centradas, digamos, en la forma que adquiere el texto, en la textura, es lo que se observa de cómo se comportan las palabras para conformar las oraciones que a su vez conforman el texto, que es la unidad comunicativa. La coherencia nos habla del mantenimiento de un mismo tema, de no empezar a decir incoherencias, justamente. Ahí hay una cierta cuestión lógica que obviamente si la profundizamos vamos a ver que tiene sus reglas propias. Más adelante les voy a dar un apunte donde podemos rescatar un poco de información al respecto. Y la cohesión, que esto es interesante y es importante porque hoy en día los manuales de lengua para la secundaria siguen trabajando mucho con estos conceptos, las reglas de cohesión, no solamente porque están en los manuales, sino que me refiero a que son herramientas importantes para el trabajo con los textos, con la escritura principalmente, pero también con la comprensión, con la lectura. Y está bueno que las sepamos, no solamente para poder proponer nuestras propias actividades, nuestras consignas generadas por el uso que queramos darle al lenguaje, sino para entender que muchas veces los manuales las descontextualizan. Entonces, siempre que trabajamos con una teoría gramatical, no podemos dejar de pensar cuál es nuestro enfoque pedagógico, qué vamos a pretender y cuáles son nuestros objetivos. Acá tenemos en estos puntos un repaso de lo que hace Maite Alvarado en ese capítulo 1 del manual, que son otros aportes que van completando el enfoque de la gramática del texto, que son los que siguen centrando en el objeto de estudio, digamos, del texto, entendido como una unidad comunicativa, pero observando sus reglas internas. Y acá aparecen los aportes de Teun van Dijk, que es uno de los investigadores que está en esa otra línea de tiempo que les recomendé. Este autor, que nos va a empezar a complicar las cosas con Bakhtin, que es otro que voy a explicar a continuación, no hay que confundirlos, aunque a veces todos nos trabamos. Tenemos aquí a Teun van Dijk, que es el que desarrolla los conceptos de macroestructura y superestructura, que los vamos a empezar a profundizar en la unidad siguiente. Todavía no vamos a meternos aquí, pero conforma como panorama dentro de lo que son los estudios de la gramática del texto. El otro punto, que es la última unidad que vamos a ver este año, que también pertenece a la gramática del texto, es el de la tipología textual, porque es otra de las clasificaciones que podemos hacer cuando tomamos al texto como objeto de estudio, y también Maite Alvarado nos lo explica en este capítulo. El último de los temas que entra en esta clasificación justamente es el de Bakhtin, que es al que no tenemos que confundir con van Dijk. Lo que entra acá en juego es la noción de discurso. La teoría del análisis del discurso es otra de las teorías dentro de la lingüística y con un campo en realidad transdisciplinario, interdisciplinario. Esto quiere decir que la lingüística para estudiar el discurso se cruza y comparte métodos de investigación y conceptos con otras ciencias, además de la lingüística. Puede ser la sociología, la psicología, bueno, y dentro de la lingüística misma también desde la pragmática. Este investigador, en este caso, este teórico que es Mikhail Bakhtin, nos va a decir que el discurso es la unidad de análisis, es otro de los aportes, otra de las formas de hablar. También, en lugar de usar la palabra texto, Bakhtin usa la palabra discurso, porque es una de las formas de no perder de vista que los textos en realidad son unidades comunicativas porque están
producidas por la comunicación entre las personas en distintos ámbitos de la sociedad. Ya vamos a llegar a estudiar esto en profundidad, pero simplemente me interesa reforzar esta idea porque siempre que estudiamos en la gramática del texto y nos metemos mucho hacia adentro del texto, corremos el riesgo de olvidarnos que ese texto pertenece a un ámbito mayor que es la comunicación y a un ámbito particular. El texto no surge en la nada, aislado, sino en un contexto comunicativo. Y eso no nos lo tenemos que olvidar y eso queda anclado en esta idea de discurso. Si bien muchas veces texto y discurso se usan como sinónimos, la palabra discurso como concepto teórico implica que estemos pensando en una unidad de enunciación, o sea que pertenece a un enunciador, para un enunciatario, con determinado marco comunicativo de la situación en la cual se produjo el texto o se va a producir. Maite Alvarado también incluye en la presentación de este libro a la retórica como uno de los grandes aportes para entender cuando trabajamos con la gramática del texto, que como gramática es esto de conocer reglas, ¿no? Cómo se conforman, cómo se fijan ciertas reglas en ese uso que hacemos del lenguaje, y el uso está plasmado muchas veces por la escritura. Y acá vamos a repasar lo que vimos en el comienzo de esta Lingüística y Gramática 2, que es el texto de Marta Marín, donde hablamos de esta retórica, hablamos de los modos de hacer, escribir y de plantear los propósitos de escritura y los procesos y entender la escritura como justamente uno de estos procesos sumamente complejos. En este caso, en este manual, Maite Alvarado lo que nos plantea, porque nos habla como profes, acá está hablando con docentes ella, y nos va a indicar que los propósitos que tenemos que tener y que son compartidos también por ella, son los de formar usuarios competentes de la lengua. Competentes quiere decir que sabemos que el usuario competente de la lengua es el que sabe adecuar los diversos usos, la infinidad de formas que tenemos de utilizar la lengua, adecuarlas a la situación comunicativa específica en la cual tengamos que desenvolvernos. Y a la vez, el segundo propósito que plantea la autora es el de desarrollar hábitos lectores y escritores para formar una afición a la lectura y la escritura, que la recurrencia de estas prácticas hace que podamos disfrutarlas y profundizarlas, ampliarlas y usarlas para nuestro beneficio, para nuestra interacción con el mundo y con las personas. Este manual, que está compuesto por estos grandes capítulos donde habla de estrategias, lo que se enfoca, digamos, en este caso, es en la estrategia como procesos flexibles que atienden a los distintos propósitos y se concretan en diferentes formas de actividad unificadas por un proceso o principio básico. Es decir, que las estrategias son estas formas de agrupar y de entender lo que son las actividades, y en particular en este manual tenemos las estrategias para enfocar entonces en la escritura y en la lectura. Después, más a grandes rasgos, el concepto de estrategias didácticas lo van a ver con la profe Ceci en la materia justamente didáctica de la lengua y la literatura, pero me interesa que lo crucen, ¿no? Que empiecen a relacionar aquí las ideas de todos los aportes que nos van haciendo las distintas ciencias, incluyendo la pedagogía, para pensar cómo enseñamos gramática y desde dónde y cuáles son nuestros fundamentos. En este caso, lo que me interesa que leamos en esta semana para iniciar la secuencia didáctica son las estrategias basadas en la reformulación que se nuclean en el principio de paráfrasis, es decir, lo mismo de otra manera. Ese es el capítulo puntualmente que es la bibliografía obligatoria de esta semana. Si están viendo el video, insisto, en YouTube y no son mis estudiantes, pueden solicitarme el material, me dejan ahí un comentario, pero este es uno de los recortes que hacemos sobre el material. Todo el capítulo 1 lo estoy explicando acá y el que me interesa que trabajemos puntualmente es el capítulo 3.
en este sentido de las estrategias basadas en la reformulación, porque vamos a ver que ya es como empezar a poner en práctica, observar qué sucede con los textos como unidades y cuáles son las reglas internas, qué pasa hacia adentro con el sentido que nos transmite el texto, cualquier texto en particular, ¿sí? Acá no hablamos de abstracciones ni generalidades, sino de textos concretos. En ese caso, acá también como para completar la presentación de esta secuencia de trabajo que vamos a comenzar esta semana, tenemos que tener en cuenta el concepto de textura discursiva. Cuando hablamos del texto como un entramado complejo de un montón de formas de ver y de entender los fenómenos que podemos observar como regularidades del uso de la lengua, que es esta textura discursiva, son las diferentes capas de sentido que se van formando con el aporte de distintas ciencias. Desde los 70 y en adelante un montón de teorías siguen abonando y siguen aportando conceptos clave para entender y describir cómo funcionan los textos y los mecanismos de la comunicación, de la lectura, de la escritura y del uso del lenguaje. Entonces, el concepto de textura discursiva nos permite entender los textos como una trama, un entramado, ¿no? Esta cosa formada por distintas hebras, distintos aportes y distintas miradas. Como ya lo dijo Saussure hace tantos años, el lenguaje es heteróclito y multiforme. No hay una sola teoría que sirva de ahora en más para explicar lo que pasa con el lenguaje, sino que siempre van a haber distintas teorías que a la vez son complementarias. Ninguna teoría nueva borra lo que dijeron las teorías anteriores, son simplemente nuevos enfoques. El mantenimiento del referente es el último punto que me interesaba destacar en este recorrido para iniciar la secuencia didáctica. Lo que vamos a empezar a trabajar esta semana es con ese capítulo que ya mencioné de Maite Alvarado, y lo que vamos a ver es que el mantenimiento del referente es conservar el sentido del texto a través de una manipulación que nos permita decir las cosas de otro modo, pero sin cambiar el sentido de lo que queremos decir o de lo que el texto ya transmitía, ¿sí? Y un poco de eso se trata la cohesión. Hay un montón de mecanismos que en cada texto son distintos los ejemplos, pero las reglas vamos a empezar a conocer que se mantienen iguales. Con toda esta información y este panorama un poco general de por qué estamos o dónde estamos parados y paradas para entender las propuestas de Maite Alvarado, les invito ahora sí a leer el manual y a pasar por la plataforma a mis estudiantes para continuar con la actividad de esta semana. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.